Evaluaremos los valores de la función secante inversa utilizando los triángulos de referencia que se muestran a continuación, donde cada valor de la función secante inversa es igual a un ángulo en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes, sin incluir pi sobre 2 radianes, lo que significa que en posición estándar, cada ángulo será, de nuevo, de 0 a pi radianes, sin incluir pi sobre 2 radianes, lo que significa que el ángulo estará en este intervalo aquí. Y dado que secant z es igual al recíproco de cosine θ, secant z es positivo en el primer cuadrante y negativo en el segundo cuadrante. La primera expresión es secante inversa de 2 negativos, raíz cuadrada de 3, dividida por 3. Mirando los triángulos de referencia, deberíamos poder reconocer que usaremos el triángulo de referencia 30, 60, 90 para evaluar esto, debido a la raíz cuadrada de 3 en el valor dado de la función secante. Pero será útil racionalizar el numerador para que sea más fácil reconocer un ángulo que usaremos para evaluar la expresión dada. Entonces, comencemos racionalizando el numerador de 2 negativos, raíz cuadrada de 3 dividido por 3. Para hacer esto, multiplicamos el numerador del denominador por la raíz cuadrada de 3. Esto nos da 6 negativo dividido por 3 raíz cuadrada de 3. Los 3 y los 6 se simplifican. Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Esto se simplifica a 2 negativos dividido por la raíz cuadrada de 3, lo que significa que podemos reescribir la expresión dada como secante inversa de 2 negativos dividida por la raíz cuadrada de 3. Ahora, ignoraremos lo negativo por un momento y determinaremos qué ángulo en los triángulos de referencia nos da un valor de función secante de 2 dividido por la raíz cuadrada de 3. Entonces, nuevamente, mirando el triángulo de referencia 30, 60, 90, observe cómo la secante de 30 grados o pi dividida por 6 radianes nuevamente es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, que es 2 dividido por una raíz cuadrada de 3. Pero estamos buscando el ángulo que tiene un valor de función secante de 2 negativos dividido por una raíz cuadrada de 3, y por lo tanto el ángulo que estamos buscando no es 30 grados o pi dividido por 6 radianes, pero este es el ángulo de referencia que nosotros bosquejaremos en el segundo cuadrante donde sabemos que secante θ es negativo para encontrar el ángulo que queremos en este intervalo dado. Entonces, el siguiente paso es dibujar un ángulo de referencia de 30 grados o pi sobre 6 radianes en el segundo cuadrante. Este será el lado terminal del ángulo que estamos buscando, donde nuevamente, este ángulo de referencia es de 30 grados o pi dividido por 6 radianes. Y ahora, bosquejemos el triángulo de referencia. ¿Cuál es este triángulo rectángulo aquí? Debido a que estamos en el segundo cuadrante, x es negativo y es positivo, y por lo tanto, etiquetamos el lado opuesto 1, la hipotenusa 2, y esta pierna aquí sería la raíz cuadrada negativa de 3, porque x es negativo. Observe cómo este triángulo de referencia nos da un valor de función secante, 2 dividido por la raíz cuadrada negativa de 3, que coincide con el valor dado de la función secante en cualquier forma. Lo que significa que el ángulo que estamos buscando tiene su lado inicial a lo largo del eje X positivo como siempre, y el lado terminal debe ser este aquí. Girando en sentido antihorario, el ángulo en este intervalo que tiene un valor de función secante de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada de 3 es 150 grados o 5,6 pi radianes, que podemos determinar tomando 180 grados y restando el ángulo de referencia de 30 grados o radianes pi, y restando pi sobre 6. O 1,6 pi radianes, y por lo tanto secante inversa de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada de 3 es igual a 150 grados o 5,6 pi radianes. A continuación, tenemos secante inversa de raíz cuadrada negativa de 2. Puede ser útil escribir la raíz cuadrada negativa de 2 como una fracción con un denominador de 1. Esto es igual a la secante inversa de la raíz cuadrada negativa a 2 dividido por 1, y nuevamente, debido a que el valor dado de la función secante es negativo, ignoramos el signo negativo por un momento y, usando los triángulos de referencia, determine qué ángulo tiene un valor de función secante de raíz cuadrada positiva de 2 dividido por 1. Estamos viendo el triángulo de referencia 45, 45, 90. Observe cómo la secante de 45 grados o pi sobre 4 radianes nuevamente es igual a la razón de la hipotenusa al lado adyacente, lo que nos da una raíz cuadrada de 2 dividido por 1, y dado que estamos buscando el ángulo que tiene un valor de función secante de raíz cuadrada negativa de 2 dividido por 1, este no es el ángulo que estamos buscando, pero este es el ángulo de referencia en el segundo cuadrante. Podemos usar para encontrar el ángulo que estamos buscando
Así que ahora dibujamos un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante y, por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo que queremos, donde de nuevo, el ángulo de referencia de este ángulo aquí es de 45 grados o pi dividido por 4 radianes. Dibujemos el triángulo de referencia. Nuevamente, estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo y es positivo, y por lo tanto este tramo es 1, este tramo es negativo y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Nuevamente, observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función secante de raíz cuadrada de 2 dividido por 1 negativo, que es el mismo que el valor de función secante dado. El ángulo que buscamos tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, su lado terminal a lo largo de este rayo. Girando en sentido antihorario, el ángulo que buscamos en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes es de 135 grados o 3/4 pi radianes. Que, de nuevo, podemos determinar tomando 180 grados, y restando el ángulo de referencia de 45 grados. O pi radianes y restando pi sobre 4, 1/4 pi radianes, lo que nos da 3/4 pi radianes. La secante inversa de la raíz cuadrada negativa de 2 es igual a 135 grados o 3/4 pi radianes. A continuación, tenemos la secante inversa de 2, que es igual a la secante inversa de 2 sobre 1. Al observar los triángulos de referencia, observe que la secante de 60 grados o pi sobre 3 radianes es igual a la razón de la hipotenusa del lado adyacente, que es 2 dividido por 1 o 2. Y dado que el valor dado de la función secante es positivo, el ángulo que buscamos es de 60 grados, o en radianes, pi sobre 3 o 1/3 pi radianes. Observe cómo, cuando el valor de la función secante es positivo, no tenemos que dibujar el ángulo de referencia o el triángulo de referencia, pero sigamos adelante y mostrémoslo de todos modos. Esbozaríamos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante y, por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Donde este ángulo de referencia es 60 grados o pi dividido por 3 radianes. Y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el primer cuadrante donde x e y son positivos, y por lo tanto ambas piernas son positivas. Tenemos una, 2, raíz cuadrada de 3. Observe que este triángulo de referencia da una función secante, valor de 2 dividido por 1, y por lo tanto, el lado inicial está a lo largo del eje x positivo, el lado terminal está a lo largo de este rayo. Girando en sentido antihorario, observe cómo el ángulo. Lo que buscamos es lo mismo que el ángulo de referencia de 60 grados, o en radianes, 1/3 pi radianes. Ahora, para el último ejemplo, tenemos una secante inversa de 1. Para evaluar esto, no podremos usar un triángulo de referencia. Tendremos que usar el círculo unitario o nuestro conocimiento de la gráfica de la función secante. Recuerde, secant θ es el recíproco del coseno θ, y en el círculo unitario, x es igual al coseno θ, y por lo tanto, en el círculo unitario, secante θ es igual al recíproco de x o 1 dividido por x. Lo que significa que estamos buscando el valor de x en el círculo unitario en este intervalo donde 1 dividido por x es igual a 1 positivo, que es este punto aquí con el par ordenado 1,0. Nuevamente, cuando x es 1, el valor de la función secante es 1 dividido por 1 o solo 1, lo que significa que el lado terminal, y el lado inicial del ángulo que estamos buscando son ambos a lo largo del eje x positivo, y por lo tanto, el ángulo es 0 grados o 0 radianes. Otra forma de evaluar esto sería mirar la gráfica de la función secante, solo en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes, y determinar el ángulo para el cual el valor de la función secante es 1. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función secante en azul. Observe en rojo que tenemos la gráfica de la función coseno. Si nos centramos en el intervalo de 0 a pi radianes resaltado aquí en amarillo, observe cómo el valor de la función secante es 1 en este punto aquí en el intervalo de 0 a pi radianes, y el ángulo correspondiente es 0 grados o 0 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.